Por supuesto, cada modelo, según el átomo central y los átomos adyacentes, uno puede predecir conociendo el grupo de electrones enlazantes, el grupo de electrones libres y, por supuesto, el total de ellos, la geometría electrónica y molecular. Acá tenemos un primer modelo, que es el modelo AB2, dos tipos de geometría, geometría lineal y geometría angular. En el modelo AB3, geometría trigonal planar, trigonal piramidal y en forma de T. Esto refiere entonces a geometrías de tipo molecular. Recuerde, la geometría electrónica es diferente a la geometría molecular. La geometría electrónica involucra la disposición de todos los grupos de electrones, tanto libres como enlazantes. En la molecular solamente involucra la disposición en el espacio de los grupos enlazantes y, por supuesto, de los átomos. Acá tenemos un ejemplo de un sistema AB5, donde hay un átomo central A y hay 5 átomos que están alrededor de dicho átomo. A esto lo llamamos bipiramidal trigonal. Ejemplo de cómo llegar entonces a la estructura tridimensional. Tengo la fórmula, construyo la estructura de Lewis, cuento el grupo de electrones enlazantes, serían 3 porque hay 3 enlaces simples, nitrógeno y hidrógeno, un par libre, ese será el grupo de pares libres, para un total de 4. 4 grupos de electrones alrededor del átomo central me da para una geometría tetraédrica, obviamente electrónica, pero para la geometría molecular, en la que solo miro los átomos y los enlaces, llego a una geometría trigonal piramidal. Todo esto lo vamos a resumir en el siguiente cuadro. Número de electrones o de grupos de electrones, 2, geometría lineal. Si son 2 enlazantes y 2 no enlazantes, vamos a tener una geometría lineal. Para un grupo total de electrones de 3, donde 3 son enlazantes y 0 no enlazantes, geometría trigonal piramidal. De este mismo grupo, cuando tenemos 2 grupos que son enlazantes y uno no enlazante, hablamos de geometría angular o Venn. Dentro del grupo de la geometría tetraédrica, geometría electrónica, vamos a tener 3 subcategorías de geometría molecular. Para 4 enlaces y 0 grupos libres o no enlazantes, tetraédrica o tetraedral. Para 3 enlaces o 3 enlazantes y un libre, geometría trigonal piramidal. Para 2 enlazantes y 2 libres, geometría angular. Bipiramidal trigonal es una geometría con un sistema, como lo decía hace un rato, AB5, un total de grupos de electrones de 5, dentro de los cuales tenemos 4 subcategorías. 5 que van a ser enlaces, 0 pares libres, nos da una geometría trigonal piramidal. 4 que son enlazantes y 1 libre, vamos a tener una Sisao o Cavalleti. 3 enlazantes y 2 libres, una en forma de T, y 2 enlazantes y 3 libres, una geometría lineal. Geometría octaedral, cuando tenemos un sistema AB6, un átomo central, 6 átomos alrededor del átomo central. 3 subcategorías predominantes, pero ustedes saben que pueden construir otras a través de los modelos moleculares. Si tengo 6 grupos en total, tanto enlazantes como libres, y todos los 6 son enlazantes, la geometría molecular será octaedral. Si en cambio tengo 5 enlazantes y un libre, va a ser cuadrado piramidal. Si tengo 4 enlazantes y 2 libres, voy a tener una geometría molecular cuadrado planar. Tratamiento de datos. El grupo que tenga este tema de seminario deberá hacer el tratamiento de datos para 5 fórmulas diferentes. ¿Cómo lo van a hacer? De la siguiente manera. Con la fórmula molecular y a través de la metodología ya explicada para estructura de Lewis, se va a llegar a la estructura de Lewis. En el seminario se debe explicar cómo se llega a dicha estructura de Lewis. Después de tener la estructura de Lewis, nos paramos en el átomo central y únicamente en el central y empezamos a preguntarnos. Grupos enlazantes. Tenemos un enlace triple y un enlace sencillo. Serán solo 2 grupos enlazantes. Grupos libres o electrones libres. No tenemos, o sea, 0. Un total de 2. Revisando el cuadro anterior y obviamente usando los diferentes modelos, nos damos cuenta que la geometría electrónica será lineal, que la geometría molecular también es lineal. Construyo el modelo y entonces me doy cuenta que hay
un enlace que es bastante polarizado, que es el carbono-oxígeno, pero también un enlace carbono-nitrógeno polarizado. Hay dos dipolos, pero uno es mucho más intenso que el otro porque el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno y tiene una carga formal de -1. Por tanto, están opuestos, se cancelan parcialmente, pero al final la suma de los vectores me va a dar mayor a cero. El momento dipolar total de este compuesto va a ser mayor a cero. O sea que esperaríamos que esta molécula sea polar. PCl3. Procedemos de la misma forma, obtenemos la estructura de Lewis, nos paramos en el átomo central y nos preguntamos, grupos enlazantes, 3 enlaces simples. Grupos libres, un par de electrones libres, para un total de 4. Esto me da un sistema de geometría electrónica tetraédrica o tetraedral y una geometría molecular piramidal trigonal. Construyo el modelo, me doy cuenta que hay 3 enlaces que son polarizados fósforo-cloro y van a tener 3 vectores momento dipolar. Pero hay un par libre y el par libre también genera un momento dipolar hacia él. Va a ser bastante intenso por la presencia de densidad electrónica en este par libre. Si uno hace una suma estimativa de los vectores en color verde, se va a dar cuenta que se va a generar una resultante que es contraria al vector momento dipolar que va hacia el par libre. De tal manera que, aunque no es fácil de establecer porque esto es cualitativo, podría decirse que esta molécula tiene una polaridad baja, es decir, un momento dipolar cercano a cero. Para este tratamiento de datos solamente se va a establecer si es mayor a cero cuando las diferencias son marcadas en cuanto a la resta vectorial. Cuando haya casos en los cuales es difícil estimar la magnitud de los vectores, vamos a decir que si están contrarios entre sí, van a ser cercanos a cero. Un consejo es que después de que se establezca en los 5 ejemplos que van a usar para la diapositiva, después de que se establezca este momento dipolar, se compare con referentes de la literatura. Tratamiento de datos y aspectos relevantes para la discusión. Presentar 5 ejemplos distintos de geometría electrónica y molecular, como lo vimos hace un rato. Explicación de la importancia de la carga formal y regla del octeto para construir estructuras de Lewis. Explicación de la geometría electrónica obtenida en cada ejemplo usando repulsión de pares libres. Explicación detallada y clara de las geometrías electrónica y molecular obtenidas, así como las estructuras 3D. Muy similar al ejercicio que hicimos hace un rato. Pregunta: ¿cómo afecta el momento dipolar predicho las propiedades físicas del compuesto? Es necesario entonces para responder esta pregunta realizar una indagación del momento dipolar y las fuerzas intermoleculares. Para eso entonces recuerden que las fuerzas intermoleculares se van a generar toda vez que existen formación de dipolos y son atracciones básicas entre este tipo de dipolos. No todas, pero la mayoría. Y que éstas van a influir considerablemente las propiedades físicas como punto de fusión, punto de ebullición, presión de vapor y viscosidad. A estas fuerzas se les conocen como fuerzas de Van der Waals. Tenemos entonces un cuadro en el que hay fuerzas repulsivas que están dadas por la repulsión de Pauli a corta distancia y las ion con ion que son pues iones del mismo signo, es decir, aniones con aniones y cationes con cationes. Para nosotros, para el ejemplo que estamos trabajando, nos interesan son las de tipo atractivo. Por supuesto, las de Van der Waals, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido y fuerzas de dispersión de London. Y una muy importante y muy fuerte dentro de este grupo que son los puentes de hidrógeno. Entonces, una vez obtengan, para enriquecer su discusión de resultados, obtengan el momento dipolar predicho, indaguen respecto a las posibles fuerzas intermoleculares que se puedan formar y cómo esto puede afectar las propiedades físicas de las sustancias como solubilidad, punto de fusión, punto de ebullición. Acá un cuadro entonces para que ustedes puedan diferenciar las diferentes fuerzas intermoleculares, ya sean compuestos iónicos o ya sean compuestos covalentes. Con esto ya acabamos el video, gracias por su atención. Ya quedamos entonces eh, atentos a cualquier tipo de duda o comentario que ustedes tengan. Recuerden que me pueden escribir un correo en mi dirección de correo que es diego.quiroga@unimilitar.edu.co y también pues a la línea de WhatsApp que se habilitó para este fin. Muchas gracias por su atención y que tengan una feliz tarde.